Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Le habla la doctora Silka Terrientes, profesora de parasitología, y hoy nos corresponde continuar con los trematodes. En este caso nos toca los trematodes pulmonares y sanguíneos. La primera diapositiva que les muestro es la Catedral de Santa María del Fiore, característica del arte gótico. La cúpula de esta catedral es obra de Brunelleschi y presenta mármoles blancos, verdes y rosas. Es realmente una belleza esta catedral. Esta se localiza en Florencia, Italia. Entonces vamos a revisar hoy trematodes pulmonares, específicamente los paragónimos. La infección conocida como paragonimiasis es una enfermedad que afecta por lo regular el parénquima pulmonar de diversos animales y humanos. La infección se manifiesta por la presencia de masas quísticas y fibrosas que rodean al parásito y la sintomatología que desencadena es de grado variable. Tiene amplia distribución geográfica y afecta a unos 22 millones de individuos en África, en Asia y en América. Tiene numerosos huéspedes reservorios, incluyendo la zorra, el tigre, el leopardo, la pantera, el lobo, cerdo, perro y gato. Utiliza numerosos crustáceos como huéspedes intermediarios. La Organización Mundial de la Salud ha señalado la creciente incidencia de esta trematodiasis y de otras que son de transmisión alimentaria, entre las cuales se encuentra entonces la paragonimiasis. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a utilizar para la clase, el Paragonimus westermani. Tiene forma oval, recuerde que estos son gusanos planos en forma de hoja. Tienen un tamaño de largo 8 por 16 milímetros y 3 a 8 milímetros de ancho. Se encuentra cubierto por un tegumento grueso, provisto de espinas escamosas de borde liso o dentado y ventosas anterior, o sea, la oral, y la ventral, también llamada acetábulo, y cuya ubicación es ligeramente preecuatorial y que son de igual tamaño. Estos gusanos son hermafroditas y el parásito pone entre 1000 a 2000 huevos por día. Ellos viven en pares en el tejido pulmonar. Inducen una cápsula fibrótica de tejido en la periferia de los pulmones. Fíjense bien, los gusanos inducen esta cápsula fibrótica. Es básicamente para protegerlos de la respuesta inmune. Aquí tenemos un resumen de las especies de paragónimos identificadas en el humano y otros hospederos. Tenemos la especie que estamos revisando, Paragonimus westermani, que tiene una amplia distribución geográfica, entre los cuales les puedo mencionar China, Rusia, Indonesia, Japón, Samoa, Tailandia, etc. Tiene otros hospederos, además del humano, monos macacos, carnívoros silvestres y domésticos, cerdos, roedores, las aves galliformes como las gallinas, perdices y pavos, y las anseriformes como los patos, gansos y cisnes. Luego tenemos el Paragonimus mexicanus. Lo que sucede es que la nomenclatura, ustedes la podrán ver en los libros, indicando además de Paragonimus mexicanos, Paragonimus peruvianos y Paragonimus ecuadoriensis. Bueno, cada país dice que le corresponde la especie. Sin embargo, pues se ha considerado que el género Paragonimus y la especie mexicanos es la que identifica a estos Paragonimus ecuadoriensis y peruvianos. Se encuentran entonces en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y los otros hospederos son marsupiales, monos y carnívoros silvestres. También tenemos otro Paragonimus que es americano, que se encuentra en Estados Unidos, y otros hospederos son los cánidos, félidos, cerdos y cabras. Luego tenemos el Paragonimus miyazaki, que se encuentra en Japón,
Los otros hospederos son carnívoros silvestres y perros, y el Paragonimus africanus, que se reporta en Camerún, Guinea Ecuatorial y Nigeria. El ciclo de vida de Paragonimus westermani lo podemos iniciar con la ingestión de cangrejos de agua dulce del género Potamon, que tienen metacercarias enquistadas y que es la fuente más común de la infección. Fíjense en la primera foto de la izquierda para que ustedes vean el tamaño de estos cangrejos. Lo que hacen ellos es que le quitan a estos cangrejos les quitan las tenazas para que no los muerdan, para que no los aprieten, y luego los ponen en una salsa de soya con especias y ellos así lo mojan y se lo comen, le van quitando las corazas y se las van comiendo. Aquí tenemos el potamón de agua dulce, que como ustedes vieron son cangrejos pequeños. Y aquí tienen entonces la metacercaria que vamos a encontrar en estos cangrejos. Como se comen crudos, obviamente la metacercaria es ingerida y cuando estas metacercarias llegan al hombre, se van a desenquistar en la cavidad abdominal y dentro de algunos días se van a desarrollar los gusanos inmaduros. Ellos entonces migran a los pulmones por penetración del diafragma y maduran hasta ser adultos dentro de 8 o 12 semanas. Fíjense que aquí no hay utilización de ningún conducto, ni vía linfática, ni vía sanguínea. Ellos van por movimiento rectante hasta llegar a los pulmones. Luego, vemos que estos gusanos ya adultos son hermafroditas y se van a fertilizar cruzadamente. Luego entonces empieza la postura de huevos hacia 30 días después de la ingestión de metacercaria. Y vemos que los huevos pasan fertilizados pero no embrionados al tejido adyacente. Van a alcanzar los bronquiolos y van a ser incluidos en el esputo que contiene sangre y restos de lesiones necróticas que van a ser creadas por los adultos. Algunas veces los huevos pueden ser deglutidos y pueden ser eliminados por las heces, pero fíjense que esto no es algo que ocurre corrientemente, sino que los huevos generalmente se van a ubicar a nivel de esputo por la secreción purulenta y rojiza ocasionada pues por estos gusanos. El miracidio se desarrolla algunas veces los huevos, como les dije, deben llegar al agua para embrionar y luego cuando llegan al agua va a salir el miracidio que se desarrolla en unas 3 semanas y van a tener que encontrar el caracol específico de género Melania para poder continuar su ciclo. Ellos desarrollan esporocistos y redias y luego cercaria que sale del caracol y se enquista en el cangrejo Potamon mosodotelfusa para formar la metacercaria que el hombre ingiere cuando se comen estos cangrejos crudos o poco cocidos. La enfermedad por Paragonimus puede ser progresiva y esta inicia con una tos que no es específica, que se vuelve crónica y produce un esputo de color rojizo. Esta condición es la que se conoce como hemoptisis. Ocasionan dolor pleural y disnea que van a estar asociadas con la infección y se complica por una neumonitis bacterial recurrente y un absceso pulmonar. En la fotografía de la izquierda ustedes pueden observar la cápsula fibrosa que estos gusanos inducen y adentro van a ver un gusano que ya tiene huevos, como lo ven aquí con la coloración pardo de esta foto. Dependiendo de la severidad de la infección, la frecuencia de superinfecciones bacterianas puede haber neumotórax. El neumotórax es la presencia y acumulación de aire exterior o pulmonar en la cavidad de la pleura y además puede haber efusión pleural. Fíjense que ahí les menciono neumonitis bacterial recurrente. Recuerden que les indiqué que estos gusanos no usan ningún conducto para llegar a los pulmones, de tal manera que cada vez que estos movimientos reptantes por diferentes órganos pueden arrastrar bacterias
que se encuentran en estas áreas y ocasionan entonces cuando llegan a los pulmones esta neumonitis bacterial en esta localización. Durante la migración en el huésped, el gusano entonces va a estimular proliferación de tejido conjuntivo que finalmente culminará al ser envuelto en una cápsula de color parduzco o azulado. Fíjense que aquí en esta foto del lado izquierdo ustedes pueden ver el tejido fibroso y aquí pueden ver los dos gusanos. Y fíjense que hay uno que ya los dos tienen huevos. En la reacción tisular interviene la presencia del adulto, o sea, los gusanos paragónimos adultos, los huevos que van a estar atrapados en pulmón y los metabolitos excretados. Recuerden que estos gusanos están vivos, se alimentan y eliminan sustancias de desecho que generalmente son tóxicas o además ocasionan respuestas de tipo inflamatorias o alérgicas en el huésped. Así que tenemos allí presencia de adultos, huevos y metabolitos excretados. La adventicia fibrosa y quística que rodea a los adultos contiene abundante infiltrado leucocitario, sobre todo de eosinófilos, por la respuesta inflamatoria que está manifiesta. Las cápsulas formadas contienen un líquido sanguinolento, un exudado purulento y, muy importante, los cristales de Charcot y Leyden que pueden dar indicios de una infección cuando se estudia el esputo o, en último caso, las heces. Aquí están los cristales que tienen forma hexagonal. En la reacción tisular participan el adulto, los huevos atrapados en pulmón y los metabolitos excretados, como ya les indiqué, que esto puede ser muy importante al momento de considerar la patogénesis y la patogenia ocasionada por estos gusanos. Se observan las cápsulas quísticas en la superficie del pulmón, se aprecia el daño del árbol bronquial y los linfáticos torácicos. Fíjense, aquí ven la extensa producción de fibrosis alrededor de los gusanos. Y pues obviamente hay cápsulas quísticas que hay daño en el árbol bronquial por estos gusanos. La luz de los bronquios y bronquiolos se obstruye por la presencia de exudados o reduce su diámetro por el edema. O sea, esto no se debe presentar en una persona normal que no tiene infección con paragónimo, pero ya la presencia de estos gusanos ocasiona numerosas respuestas en el huésped y obviamente además de las cápsulas hay obstrucción y o reducción del diámetro de los bronquios y bronquiolos por el edema y por los exudados que inducen estos gusanos. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas ocasionadas en la paragonimiasis? Bueno, se pueden diferenciar como dos tipos, una la clásica y otra la no clásica. La clásica sería la que involucra al parénquima pulmonar y de esta forma el periodo de incubación puede ser de 1 a 2 meses. En estos casos, pues vamos a observar fiebre o cuadro de dolor abdominal transitorio en epigastrio debido a la trayectoria de migración reptante que ejerce el parásito en dirección hacia el pulmón. En su hábitat, la sintomatología será ocasionada principalmente por el desarrollo de las cápsulas fibrosas. Puede haber pérdida de peso, anorexia, fatiga, y cuando las cápsulas se rompen, se exacerba la tos y hay mayor producción de esputo. En esta foto de la izquierda, el corte transversal nos muestra el tegumento del gusano. Aquí pueden ver algunas espinas e incluso pueden ver la cantidad de huevos puestas por estos gusanos. La llamada forma no clásica se refiere a localizaciones extrapulmonares. Es poco común. Se ocasiona por migraciones aberrantes de formas juveniles. Pueden ir al sistema nervioso central, pared intestinal, al vaso, a la cavidad peritoneal. También pueden migrar al cerebro, pero esta es rara. Sin embargo,
se asocia con una tasa de mortalidad mayor que la pulmonar. O sea, una persona puede tener una infección aberrante con paragónimos a nivel cerebral, pero si la presenta, esto puede ser un indicio de que puede haber lesiones serias que pueden llevar a la persona infectada a la muerte, más que si tienen gusanos a nivel pulmonar. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, básicamente basado en el historial clínico y epidemiológico del paciente. Parasitológico. El diagnóstico específico de la forma pulmonar se establece por el hallazgo de huevos en esputo, en material de aspirado de pulmón, por el derrame pleural, por biopsia e incluso de líquido cefalorraquídeo. Debido a que algunas veces los huevos pueden ser deglutidos, se pueden encontrar huevos en heces. Como les dije, esto puede presentarse, pero no es lo más común. Lo importante es que deben buscarse los huevos en esputo o en material proveniente de un aspirado de pulmón. En estos casos es útil el hallazgo de cristales de Charcot y Leyden y de eosinófilos en el esputo. Los exámenes de heces por concentración deben ser para buscar huevos, pero es necesario usar concentración por sedimentación, puesto que estos huevos son grandes y no flotan. Miden de 110 micrómetros de largo por 60 micrómetros de ancho. Fíjense que aquí hay una foto donde pueden ver los cristales de Charcot y Leyden en una muestra de heces. Otra forma de diagnóstico, el inmunológico a través de serología con reacción de fijación de complemento. Los títulos mayores de 1 a 128 hacen sospechar una paragonimiasis. También el método de ELISA, utilizando como fuente de antígeno excreciones y secreciones. Y este test cuesta con un 100% de especificidad y es muy útil en las etapas tempranas de la enfermedad. También se puede hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo, debido a que una punción para obtener líquido cefalorraquídeo es muy delicada, pues se recomienda que se utilicen otras técnicas. Si no hay otra razón, entonces se puede usar estudio de líquido cefalorraquídeo. Y cuando se hace, puede mostrar un color transparente o xantocrómico, o sea, chocolate, con un aumento de mononucleares y con escasos eosinófilos. También puede hacerse exámenes de imagenología, rayos X, tomografía axial computarizada, ultrasonido e imágenes por resonancia magnética o IRM, que van a facilitar entonces la detección de masas quísticos. El estudio radiográfico puede ser de utilidad, pero puede ser negativo aún en pacientes sintomáticos. La biopsia facilita el estudio histopatológico y la tensión de hematoxilina eosina es una técnica sencilla y rápida. Lo único pues que hay que obtener una biopsia de pulmón para ser utilizado en esta técnica. Luego el diagnóstico clínico. Una tos con un esputo color chocolate y con buena salud es algunas veces indicativo de una infección ligera en un paciente que proviene de una zona endémica. Además, el examen hematológico puede mostrar una eosinofilia elevada de 20 a 60%. Recuerden que los eosinófilos en sangre periférica son de 2, si acaso llegan hasta 4. Así que 20 a 60% es una eosinofilia moderada a severa. Las sombras nodulares o en forma de anillos que son observados por tomografía computarizada o rayos X puede ser reconocida por un experto, pero la enfermedad es generalmente confundida con tuberculosis. En esta foto que les muestro en esta diapositiva
Debe notarse donde está la flecha, el anillo en el lóbulo izquierdo de este rayos X de un niño de 7 años que está infectado. El tratamiento es praziquantel, que se administra por vía oral a razón de 25 a 50 miligramos por kilogramo por día por 3 días. Se absorbe con rapidez y su máxima concentración sérica ocurre dentro de la primera y tercera hora posterior a su administración. Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos considerar para el diagnóstico de una paragonimiasis. Primero, sería cuál es la mejor forma de hacer un diagnóstico clínico diferencial. Este debe distinguir una bronquiectasia crónica, un absceso pulmonar por otras causas y una tuberculosis. Además de eso, la forma cerebral de paragonimiasis debe distinguirse de tumores cerebrales y lesiones causadas por otros helmintos, como por ejemplo de quiste hidatídico, de cisticercosis y de encefalitis y meningitis de otras etiologías. Esta es la parte entonces que debe tomarse en cuenta para hacer un diagnóstico clínico diferencial antes de decidir que se trata de una paragonimiasis. Entonces, los sospechosos de paragonimiasis deben mostrar lo siguiente: una tos que dura más de 3 semanas, un esputo herrumbroso y sanguinolento. Si es diagnosticado clínicamente o radiológicamente con tuberculosis, pero, sin embargo, tienen un frotis negativo por tuberculosis. Además, este paciente puede mostrar una pobre respuesta o ninguna respuesta a un tratamiento por tuberculosis. Y muy importante, debe saberse de dónde viene el paciente, preferiblemente si el paciente viene de una zona endémica de paragonimiasis. Esto entonces son criterios muy importantes para un diagnóstico de paragonimiasis en un paciente. La otra infección por trematodes que vamos a ver hoy es esquistosomiasis. Esta es una enfermedad insidiosa y debilitante. Hay 5 especies que infectan al hombre. Las principales que les vamos a mencionar aquí hoy: Esquistosoma hematobium, Esquistosoma manzoni y Esquistosoma japónico. Porque también hay infecciones humanas con Esquistosoma intercalatum que se reporta en África Central y del Oeste, y del Esquistosoma mekongii, el cual es encontrado únicamente en el área del río Mekong al sureste de Asia. Estas especies son diferenciadas por la morfología de sus adultos y la de sus huevos. En las zonas endémicas, la infección, fíjese bien, es adquirida en la infancia. La infección aumenta en prevalencia e intensidad con la edad, llegando a una elevación máxima en el grupo etario de 15 a 20 años. En personas de la tercera edad, se va a observar un drástico declive que representa la inmunidad adquirida, un cambio en el contacto con el agua o un cambio en la producción de los huevos de los gusanos adultos. Esto es básicamente porque si la persona ha estado viviendo toda su vida en una zona endémica, lo más probable es que haya adquirido varias infecciones por esquistosomiasis que han desarrollado su respuesta inmune. Primero vamos a empezar con el que es más común y más distribuido geográficamente, el esquistosoma manzoni. Ocasiona infecciones humanas en general que exceden 250 millones de personas a nivel mundial. Tiene una distribución geográfica amplia, como les indiqué,
Incluye África, América del Sur, especialmente Brasil, Venezuela, Surinam y Guyana, y las islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, Santa Lucía, Martinica y Guadalupe. Se sugiere que la infección de Schistosoma manzoni en América pudo haber sido introducida durante la traída de los esclavos africanos, cuando un número de caracoles susceptibles fueron introducidos posiblemente en los tanques de agua. Hay muchas especies de caracoles del género Bionfalaria que son huéspedes susceptibles en zonas endémicas a través del mundo, excepto en Brasil, en donde los caracoles son del género Tropicorbis. El desarrollo en el molusco requiere 3 a 4 semanas y el periodo prepatente en humanos es de 7 a 8 semanas. Los esquistosomas son los únicos tremátodes que infectan al hombre y que vamos a estudiar en este curso que tienen sexos separados. Son gusanos tubulares. El macho es más pequeño que la hembra, mide 10 milímetros, es más robusto que la hembra y posee un pliegue ventral o un canal llamado el canal ginecóforo. Posee de 5 a 9 testículos y un poro genital que se abre ventralmente inmediatamente posterior a la ventosa ventral. Ellos poseen ventosa oral y ventosa ventral, tanto la hembra como el macho. Como ven en esta foto de la derecha, pueden ustedes observar aquí el macho de Schistosoma manzoni que presenta un tegumento grueso con espinas, es un gusano corto, mientras que la hembra es más larga, fíjense que sobresale y se ubica en el canal ginecóforo del macho. La hembra tiene un tamaño de 15 milímetros, es más larga y delgada que el macho y es mantenida en este canal ginecóforo. La posición del ovario único varía de acuerdo con la especie, o sea que se pueden identificar las especies en base a la ubicación del ovario. Y el útero puede ser corto o largo, dependiendo de la posición del ovario relativo al poro genital femenino. Es muy importante el tamaño del útero. Esto va a determinar el grado de infección que ocasionan estos gusanos por el número de huevos que pueden albergar en su útero. Así tenemos, por ejemplo, que una hembra de Schistosoma manzoni puede depositar unos 190 a 300 huevos por día. Sin embargo, una hembra de Schistosoma japonicum puede depositar entre 1.500 a 3.000 huevos por día. Lo que significa que una hembra de Schistosoma japonicum que deposita más huevos por día puede ocasionar una infección severa en un periodo de tiempo más corto que el ocasionado por una hembra de Schistosoma manzoni. Ellos pueden vivir en promedio unos 5 a 8 años, pero hay reportes de gusanos que han vivido, dice que hasta 30 años. ¿Cómo se inicia el ciclo de vida? Bueno, lo vamos a iniciar nosotros aquí con la entrada de las cercarias. Recuerden que las cercarias se caracterizan porque tienen un cuerpo y cola. Cuando entra la cercaria a través de la piel, recuerden que ellos solamente tienen un solo huésped intermediario y sale la cercaria y la cercaria puede penetrar directamente a su huésped definitivo, pero cuando hace eso, que penetra la piel, generalmente los pies y las piernas, ellos van a perder la cola y se transforman en lo que se conoce con el nombre de esquistosómula. Después de unos 2 días, la esquistosómula migra a través de los vasos sanguíneos a los capilares de los pulmones, en donde permanecen otros días. Aquí en los pulmones es donde los gusanos inmaduros adquieren, fíjese, una importante habilidad que es de incorporar proteínas del suero del huésped en la superficie del tegumento de estos gusanos. Ahora ustedes dirán por qué estos gusanos hacen este tipo de incorporación de proteínas del suero del huésped. Es básicamente para que el huésped humano
no lo trate como extraño, sino que estos gusanos se cubren con estas proteínas y son reconocidas como propias. Por lo tanto, la respuesta inmune del huésped humano no los afecta. La esquitosómula entonces migra de los pulmones vía sanguínea al hígado y en el hígado es donde ellos maduran a gusanos adultos. Ambos sexos producen agentes quimiotácticos que los hacen mutuamente atractivos y eventualmente los gusanos de sexos opuestos se encuentran en el tejido parenquimal. Y es aquí entonces donde el macho fertiliza a la hembra y migran hacia la circulación mesentérica. Tengo que recordarles que la hembra va a estar siempre ubicada dentro del canal ginecóforo del macho y así van a migrar en la circulación periférica. Y ellos entonces, una vez en la circulación periférica, después que el macho fertiliza a la hembra, se inicia entonces la producción de huevos. La cercaria infecta al huésped definitivo por penetración de la piel, ayudada por enzimas proteolíticas secretadas por las glándulas de penetración. Cuando la cercaria penetra la piel, induce la respuesta inmune local, resultando en una reacción conocida como dermatitis cercariana. Aquí quiero hacer énfasis, aquí está la cercaria, cuerpo y cola, que tiene la cola bifurcada, es el hecho de que las personas utilizan los lagos, los ríos cercanos a sus viviendas y allí realizan sus necesidades fisiológicas, se bañan, recogen agua para cocinar, etcétera, de tal manera que estas aguas están siempre infectadas con cercaria y el ciclo se va a repetir una y otra vez, aun cuando las personas infectadas que muestran síntomas y son tratadas y hacen el diagnóstico y le encuentran los huevos en las heces, van a recibir tratamiento. Sin embargo, como mantienen este tipo de actividad, van a reinfectarse una y otra vez. Aquí viene una parte interesante. Estos gusanos, durante un largo periodo de tiempo, como les indiqué, son productores prolíficos de huevos. Y la postura de huevos sobre un periodo prolongado de tiempo induce una variedad de respuestas inmune humoral y mediada por células. Fíjense, aquí está el hígado, aquí está la vía sanguínea, la vena mesentérica inferior, la vena esplénica, etcétera, la vena porta. Estos gusanos la migran contracorriente. Recuerden que el macho alberga a la hembra y ellos van a estar en los vasos de mayor calibre. Cuando ya la hembra está lista para poner sus huevos, migra con el macho, el canal ginecóforo, ella está localizada, de los vasos de mayor calibre a los vasos de menor calibre y cuando está lista, ella sale del canal ginecóforo y empieza a poner sus huevos. Estos huevos entonces los deposita como paquetes y allí entonces se van quedando hasta que ella regresa otra vez al canal ginecóforo del macho y al día siguiente hacen lo mismo y así continúan sucesivamente. El esquitosoma manzoni o los adultos de esquitosoma manzoni se van a ubicar en las venas mesentéricas que se localizan en las áreas del intestino grueso, mientras que el esquitosoma japonicum se va a encontrar o se va a localizar en las venas mesentéricas que irrigan el intestino delgado. Aquí está el plexo hemorroidal y básicamente aquí es donde vamos a encontrar el intestino, las venas que irrigan el intestino grueso a la hembra y el macho del esquitosoma manso. Fíjense que aquí están la hembra y el macho migrando en esta foto a la derecha para que ustedes vean que ellos van juntos. Cuando la hembra está lista, va a los vasos de menor calibre y empieza la postura de huevo. El periodo prepatente entre el momento que penetra la cercaria y se observan los huevos o la primera observación de huevos en ese toma aproximadamente 35 días.
Aquí tenemos una foto que nos muestra los huevos. Fíjense que aquí están los huevos de Schistosoma manzoni. Recuerden que tienen un espolón lateral y hay una intensa reacción inflamatoria. Aquí se observa en el lado izquierdo a mayor aumento, en el lado derecho a menor aumento. Recuerden lo que les mencioné, que de los gusanos adultos que están cubiertos con las proteínas del suero del huésped. Por lo tanto, los gusanos adultos usualmente no causan daños significativos al hombre. Sin embargo, los huevos producidos y depositados por la hembra en los radículos presinusoidales de las venas porta pueden inducir una reacción granulomatosa y causan una respuesta inmunológica profunda. La formación de granulomas alrededor de los huevos en la pared intestinal va a resultar entonces una fibrosis. Para Schistosoma manzoni, la deposición de huevos ocurre entre el intestino y el hígado para producir una fibrosis intestinal y hepática. ¿Cuáles serían entonces las manifestaciones clínicas que observamos en las personas infectadas por Schistosoma manzoni? Puede haber una fase asintomática cuando hay zonas endémicas de baja transmisión. Los estadios invasivos, en este caso la cercaria, pueden ocasionar una lesión plurítica papular que se va a presentar en el área de la piel expuesta a las aguas que contienen la cercaria. O sea que en el lugar donde penetra la cercaria se van a formar unas pápulas rojizas y fíjense que aquí en el caso de esta foto de la izquierda, ustedes pueden ver una gran cantidad de pápulas. Eso significa que el agua donde esta persona entró estaba muy llena de cercarias y le producen entonces una lesión plurítica que se le conoce generalmente como dermatitis cercariana. En el área del hemisferio norte, esta entrada de cercarias se conoce como picazón de los nadadores, que es una erupción cutánea que ocurre después de la entrada por piel de cercarias que no son esquistosoma del hombre, son esquistosoma de pájaros de género Trichobilarcia y Bilarciella. En la fase aguda, también llamada fiebre de Katayama, la enfermedad clínica usualmente ocurre en individuos que están muy parasitados. Los síntomas son dramáticos, aparecen a las 4-8 semanas después de la entrada de las cercarias, coincidiendo con la maduración de los gusanos y el inicio de ovoposición. Los síntomas incluyen fiebre, sudoración, escalofríos, tos, síntomas disentéricos y dolor de cabeza. Fíjense en este paciente el grado de daño que ya tiene. Los pacientes presentan hepatomegalia, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía, así como una eosinofilia elevada. Cuando la postura de los huevos se inicia, los exámenes parasitológicos de rutina pueden dar falsos negativos debido al limitado número de huevos en heces. Una biopsia o una serología puede ser requerido para establecer el diagnóstico en estos casos. En cuanto a la fase crónica, en áreas endémicas, la enfermedad progresiva es una consecuencia de muchos años de daño resultante de la deposición crónica de huevos en tejidos y la resultante formación de granulomas alrededor de los huevos que deposita la hembra. Recuerden que deposita paquetes de huevos. Pueden presentarse fatiga, dolor abdominal, diarrea o disentería con sangre causada por granulomas y formación de úlceras en la pared del intestino. El primer signo de esta fase crónica es la hepatomegalia. En esta foto de la izquierda de esta diapositiva, ustedes podrán ver vasos sanguíneos, vasos capilares y a la derecha arterias. Ellos solamente habitan en vasos sanguíneos pequeños. Aquí tenemos entonces en este corte transversal, podemos ver aquí abajo, en el lado izquierdo, el macho y la hembra dentro del canal ginecóforo y también huevos que tiene esta hembra.
Aquí hay otra foto. En esta misma foto podemos ver también huevos en el otro lado. La fibrosis de la mayoría de las áreas portales, incluyendo los vasos sanguíneos, guían a la conocida fibrosis en forma de pipa o fibrosis de Zimmer. Si ustedes ven la foto de la izquierda en esta diapositiva, ustedes podrán ver aquí la pipa que les mencioné. Y por eso de ahí el nombre de fibrosis en forma de pipa o la fibrosis de Zimmer. Y últimamente, la foto de la derecha, una hipertensión portal. La inflamación granulomatosa puede resultar en la formación de pólipos, los cuales pueden ser detectados por estudio de contraste de bario o endoscopía. Esta foto de la derecha, ustedes pueden observar los pólipos que se realizan alrededor del paquete de huevos que deposita la hembra. La ulceración y el sangrado crónico puede guiar al desarrollo de anemia por deficiencia de hierro de tipo moderada o severa. El otro esquistosoma es el japónico, que está confinado a China, incluyendo Taiwán, al Japón, Filipinas e Indonesia. Habita la parte superior de las venas mesentéricas adyacentes al intestino delgado. La infección, aunque con pocos gusanos, puede ser muy seria. Recuerde que la hembra es tiene un útero largo que le permite depositar más de 1000 huevos por día. La esquistosomiasis aguda se desarrolla en personas con gran número de gusanos. La enfermedad de Katayama, originalmente descrita en el valle de Katayama, en el sureste de Japón, se presenta más frecuente en nuevos inmigrantes que entran a la zona endémica. El diagnóstico se realiza por la identificación de huevos en S. Bueno, aquí hay una flecha que supuestamente nos indica la migración de los adultos, pero obviamente está muy pequeño para observarlo. Y aquí tenemos entonces un hígado afectado por una esquistosomiasis japónica. Debo mencionarles que en estos últimos años, ha habido un interesante control de la esquistosomiasis japónica en Japón y ya se ha disminuido bastante el reporte de casos por esquistosomiasis japónica. Vamos a ver entonces el último de las esquistosomas, que es el hematobio, en donde las mayores manifestaciones son vistas en jóvenes y adultos jóvenes que viven en las zonas endémicas. Si ustedes ven la foto de la izquierda, el primer tubo representa la orina de una persona normal que tiene un color amarillo claro. La derecha, el tubo de la derecha, una persona infectada por hematobium en donde se presenta hematuria. La deposición de huevos alrededor de la parte baja final de los uréteres en la pared de la vejiga urinaria resulta en hematuria, disuria y frecuencia urinaria. Aquí tenemos en esta foto, aquí a la derecha mayor aumento, huevos de esquistosoma hematobium que se caracterizan por un espolón terminal. Y a la izquierda menor aumento, los huevos que se ven con coloración parduzca. El envolvimiento del tracto urinario es caracterizado por una inflamación hacia los huevos en la medida que son depositados en la pared de la vejiga. A diferencia de otros esquistosomas, los síntomas que son ocasionados por el hematobium se presentan en un número elevado de infectados. A medida que transcurre el tiempo, los cambios inflamatorios en la vejiga pueden resultar en fibrosis que guía a una uropatía obstructiva. La consecuencia funcional es una obstrucción del cuello de la vejiga con presión retrógrada, causando hidroureter e hidronefrosis. Fíjense en la foto de la izquierda, la gran afectación que tiene este sistema urinario, en donde podemos ver los riñones, aquí la vejiga, y los uréteres completamente afectados
por granulomas que contienen pues una gran cantidad de huevos. Esta situación crea condiciones para infecciones bacterianas repetidas que comprometen la función renal y finalmente ocasionan fallo renal. Hace unos 2 días más o menos vi en Discovery Channel el programa de parásitos asesinos y presentaron un caso de una señora que le diagnosticaron finalmente después de muchos meses y de muchos diagnósticos que le dieron, desde cáncer hasta problemas del sistema reproductor en Belice. Esta señora había ido a Belice y había regresado a Estados Unidos con esquistosoma hematomio. Y ella se quejaba de que llegó un momento, porque tuvo dificultades para el diagnóstico, llegó un momento en que ya no podía orinar. El diagnóstico se realiza por la identificación de los huevos en heces o también puede ser en orina. La sensibilidad es mejorada por el uso de concentración por sedimentación. Y aquí tienen entonces, este diagnóstico es para esquistosoma manzoni, huevos en heces, y huevos en orina para esquistosoma hematobio y en heces también para esquistosoma japónico. La intensidad de la infección puede determinarse por el método de Cato-Katz. La serología entonces ha sido desarrollada para detectar la presencia de anticuerpos específicos en pacientes sospechosos. Una prueba serológica positiva es una evidencia indirecta de la infección y no puede distinguir una infección actual de una infección pasada. Aquí tenemos en la foto de la izquierda la inmunofluorescencia indirecta, que se utilizan las cercarias como fuente de antígeno, suero del paciente, y luego para mostrar la actividad antígeno-anticuerpo se utiliza un anticuerpo marcado con fluoresceína que cuando se observa en un microscopio de fluorescencia se observa fluorescente. Y la de la derecha es una prueba de precipitación circumoval en donde se utilizan huevos de esquistosoma como fuente de antígeno, suero del paciente. Si el paciente tiene una infección por esquistosoma, se va a observar al cabo de 24 o 48 horas una precipitación alrededor del huevo que nos indica pues que tiene la prueba positiva. La inmunofluorescencia indirecta, ELISA y la precipitación circumoval están disponibles. ELISA es muy útil para los estudios epidemiológicos en viajeros recientes. Para el control de la esquistosomiasis, a nivel de comunidad ha sido dirigido hacia 1. Erradicación de los caracoles con moluscocidas y agentes biológicos. Educación pública sanitaria, medidas sanitarias para el suplido de agua potable y la quimioterapia con praziquantel y oxaliquina. Aquí tenemos los caracoles y aquí tenemos en la segunda foto de la izquierda una señora pues recogiendo caracoles que no alberguen más a las formas larvales. Y para terminar la clase sobre trematodes pulmonares y sanguíneos, tenemos el tratamiento para la esquistosomiasis. La droga de elección para la esquistosomiasis es el praziquantel. En la foto de la izquierda tienen allí unas tabletas de praziquantel de 500 miligramos. Esta droga se caracteriza porque destruye la integridad del tegumento del esquistosoma y aparentemente expone otros antígenos de otra manera inaccesibles como blanco de los anticuerpos del cuerpo. Opsaniquina es la segunda elección para esquistosoma manzoni. Y en la foto de la derecha podemos observar aquí el uso de opsaniquina que se realiza en Brasil. Con esto pues hemos terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.